Your kingdom come, your will be done. Now here on earth as is above. ¿Qué nos quedamos? ¿Se acuerda? Nos quedamos en el Sermón del Monte, ¿verdad? Y si aprendimos algo en lo particular de esto, ya no lo sabemos todo, ya lo estamos viviendo todo. Sí, gracias a Dios. Bueno, por los amenes y por los medio amenes, y bueno, pues también como hay que dar gracias en todo, pues por los que no fueron amenes. Y bueno, vimos el domingo pasado, bueno, quiero avisarles también, perdón, hay hermanos que el día de hoy no están, hay algunos hermanos que se ponen de acuerdo y salen, no es una salida que organice la iglesia, pero algunos hermanos salen unos días de descanso, ¿verdad? Y bueno, no están algunos hermanos que usted no vea. Bueno, hay algunos que no fueron ni a la salida ni vinieron al culto, ¿verdad? Hay, entonces, bueno, que ahí el Señor les perdone, ¿verdad? Porque fue por flojera, luego es esos temas. Y bueno, vamos a entrar en esto para que nos dé tiempo. Vimos el sermón del monte y vimos el nombre de esto como el sermón de los valores del reino, ¿se acuerda? Vimos esto. Ahorita todavía vamos a entrar en lo que es este tema, pero quiero recordarle algo referente a esto. Vimos referente al sermón del monte algunas cosas que quiero recordarle a usted, que las tengamos presente el día de hoy. Y vimos que el sermón del monte está conceptuado como una exposición maestra de la ley. Y alguien dijera, bueno, pues es que vino Jesús, habla del sermón del monte y no que él vino a abrogar la ley. Y entonces tenemos que entender ahí algunas cositas. Vimos que el sermón del monte, lo comentamos la vez pasada, fue un potente asalto al legalismo farisaico, porque los fariseos aprendían la ley, hablaban de la ley, pero no vivían de acuerdo a lo que la ley decía. Y también nos llama de que el sermón del monte está conceptuado con un mensaje lleno de ética, ¿verdad? Lleno de principios y cosas importantes para nosotros. Y vimos entonces las bienaventuranzas y vemos, si usted se fija al leer las bienaventuranzas, habla mucho del tema del carácter del individuo como cristiano, ¿verdad? ¿Cómo somos nosotros como cristianos? Explosivos, pasivos, nos agarran de tapete y somos tan mansos que no pasa nada, o no nos dicen todavía nada, nada más se nos quedan viendo feo y ya queremos hacerle lo que a Cristo, los queremos crucificar, distintos tipos de formas del cómo somos nosotros. Pero ahora quiero llevarle, si usted se acuerda cuando vimos las bienaventuranzas, si estamos hablando de ética, de carácter cristiano, las bienaventuranzas, fíjese, en resumen nos estarían hablando de los que son, todos ellos hablan de que son bienaventurados, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los que padecen persecución. Ese es el resumen de las bienaventuranzas y dice que todos son bendecidos, son felices, son dichosos cuando pasan por estas cosas, ¿sí? Y da las razones siempre, da las razones del por qué son dichosos. Pero ahora vemos un tema, ahí aparece, ¿cómo dice el tema el día de hoy? Responsabilidades, gracias, inherentes al discipulado, ¿sí? ¿Lo puede repetir conmigo para aquellos que están agarrando vuelo? Dice, responsabilidades inherentes al discipulado. Cuando hablamos de responsabilidades inherentes al discipulado, está queriendo decir responsabilidades que están estrechamente ligadas al discipulado, responsabilidades que son parte esencial del discipulado, eso es inherente, ¿sí? Si yo lo resumiera, este tema, podríamos decir lo que distingue al discípulo. ¿Usted y yo somos discípulos, hermanos? ¿Sí? ¿Usted y yo somos apóstoles? Pues depende, pastor, cómo lo diga usted. Ya vamos a entrar en polémica, ¿verdad? Ahí luego nos damos nuestra polémica, ¿verdad, mi hermano Pepe? Ahí estamos ahí en eso. Y tenemos que, hermano, acuérdese de algo importante. La Biblia no es para inventarle exégesis, es para ver qué dice. Y no todo está como que en el versículo así como va. Hay algunos versículos que algunos los interpretan de manera aislada y les justifica ser homosexuales, les justifica robar, les justifica andar con otra mujer, porque agarran un versículo y de aquí me agarro. Como David
conforme al corazón de Dios, pero tenía sus concubinas. Entonces yo quiero ser como David. Y las hermanas dirían a eso un no amén, ¿verdad? Entonces es bueno que nosotros la Biblia la leamos, pero dice la escudriñemos. Y el tema de hoy es responsabilidades que tienen que ver inherentes al discipulado. Y hay un inicio en el cual está el primer punto y dice ahí, ¿cómo aparece? Dice, sirviendo como sal, ¿sí? Alguna ocasión, mi madre le decía a uno de mis hermanos, cuando veía que mi hermano comenzaba a hacer algo que no era bueno hacer, le decía, hijo, no hagas esto porque va a pasar esto otro. Y mi hermano, me acuerdo que le dijo, no una ni dos, sino varias, mamá, no me eches la sal. ¿Les tocó algo? ¿A alguien decirle así? O que te dijeran a ti, oye, no me digas esto porque me echas la sal. ¿Por qué querían decir esto? Vaya buscando por favor Mateo 5:13. Mateo 5:13. Hoy las lecturas van a estar más en su Biblia que estar apareciendo en pantalla para que estemos agilizando la búsqueda de ellos. Hace rato los que llegamos temprano, ¿verdad? En el primer culto estuvimos repasando, recordando los libros de la Biblia y veo algo que me llama la atención, se nos olvidan los libros de la Biblia, los repasamos, pero hay que repasarlos, darle sus pasaditas para que no se nos olvide. Fíjese, sirviendo como sal, esta es una metáfora que usó nuestro Señor Jesucristo. En las metáforas se expresan verdades a través de cosas que conocemos. En este caso vamos a leer juntos, ¿le parece? Al unísono vamos a leer Mateo 5:13. ¿Lo tiene? Amén. Dice así, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Fíjese, usted y yo usamos la sal. Tengo una de mis hijas que le gusta más la sal que a cualquiera de los demás de la familia. Al rato me va a reclamar la hija, ¿verdad? Va a decir, bueno, y le pone, yo le digo, no le pongas tanta sal, ¿por qué? Porque pasan muchas cosas cuando nos excedemos, ¿no? Pero la sal la usamos usted y yo para conservar las cosas, para sazonar las cosas. Fíjese, ya me dijo el dicho, la hormiga se subió en el elefante porque, la usamos. Yo cuando voy a estar sazonando un alimento, ¿verdad? No lo hago, pero sazonan ustedes los alimentos, los conservan. Fíjese, en los tiempos de Jesús la sal era un artículo muy necesario, como dije. Era un artículo muy necesario, tenía incluso gran demanda. Los griegos decían que la sal tenía un carácter divino. Fíjese, cuando dice vosotros sois la sal de la tierra, no nada más es porque se le ocurrió a Jesús en ese momento. Tenía que usar en una especie de metáfora algo que fuese valioso y usado, pero también entendido, de uso común. La sal en los tiempos de Jesús era un artículo necesario, era de gran demanda. Los griegos decían que la sal era divina. En esos tiempos la sal era divina, los soldados romanos usaban la sal y fíjese, recibían su sueldo en sal. Y de ahí viene lo de salario, ¿sí? Que no nos paguen ahora con esa manera porque les digo, no, pues yo qué hago con eso, ¿eh? Y fíjense, incluso se consideraba la sal como una ofrenda digna para los dioses. Es esto para los griegos y esto para los romanos. Para los judíos era valiosa por otras cosas, ¿verdad? Y las funciones ahora a la fecha de la sal, las más fuertes, son 5, hermanos, ahí le voy. 5 funciones de la sal, las más fuertes. Se usan para muchas cosas, sirven para purificar, sirven para preservar, sirven para curar, sirven para dar sabor y sirven para despertar la sed. No sé si usted ha probado alguna ocasión, se le comenté, el pámpano a la sal. ¿Se ha oído del pámpano? No el de la Biblia, hay un pez que se llama pámpano y yo lo probé a la sal, se me caía la baba, hermanos. Estaba muy rico eso y lo que le daba la particularidad del sabor, el mismo pez, el mismo pescado, obviamente ya no es pez, pero preparado y lo metían creo que es por hambre que estoy hablando, pero el tema estaba muy, muy rico eso, ¿no? Dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cuántos son sal? Va de nuevo, ¿cuántos son sal? ¿Y cuántos están salados? Están aquí, me da gusto que estén aquí, ¿verdad? El discípulo de Cristo debe de ser, fíjese, ¿por qué dice, vosotros sois la sal de la tierra? En el momento que yo estoy en un lugar
Una parada del metro, del autobús, en el trabajo, en la escuela, en la colonia, voy a compras, donde sea. La gente me tiene que, fíjese, si soy cristiano, me tiene, no es opcional, me tiene que identificar como un hijo de Dios. Y el hijo de Dios debe de ser la sal, debe de ver esto con el que se purifica. Hay algo que tiene que ver con el que el Señor está purificando mi vida, está preservando mi vida, ha curado mi vida, le da sabor a las cosas. Fíjese, algo tan sencillo verlo de esa manera, pero en resumen, cuando hablamos de la sal del cristiano, ahí le va la palabra, es influencia. ¿Cómo dije yo? Es influencia. De tal manera que purifica, preserva, cura, da sabor, despierta esa sed por el Señor. Y en temas de carácter moral, hermano, esto ayuda y bendice a los hombres, ¿no? Cuando hablamos de preservar, ¿qué es la palabra? ¿Sí? El preservar de lo que es la sal, fíjese, protege y resguarda anticipadamente, ¿sí?, a alguien o a algo. Fíjese, cuando hablamos de preservar, como el concepto mismo, es eso, proteger y resguardar. Cuando hablamos de que el Señor nos permite a nosotros ser la sal, lo decía con todo conocimiento y con toda razón. Nosotros debemos de ser influencia. El Señor nos ayuda a nosotros porque aquello que ya estamos viviendo, alguien podrá ser la sal, ¿sí?, la sal de la tierra en el concepto espiritual, en el concepto como lo dice aquí Jesús, sin ser cristiano. ¿Cómo la ve? Hablo de temas de carácter espiritual. ¿Cómo la ve? ¿Podemos ser influencia sin ser sal? ¿Y qué le digo? No podemos, sucede literalmente. Se puede y hay influencia sin ser sal. Pero esa influencia no nos permite a nosotros, si no estamos en Cristo, permitir. El Señor, ¿qué está haciendo con nosotros todos los días? Hace rato yo escuchaba esto del tema de la santidad, ¿sí? Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo, ¿verdad? A santidad nos llama el Señor. Entonces, si hablamos de purificar, si hablamos, ¿qué hace el Señor con su Espíritu Santo? Cada día, a pesar de que el pecado está aquí y allá y tantas cosas, y a pesar de porque batallamos con la carne y batallamos con el mundo y batallamos con el diablo, pero el Señor está preservando nuestra vida. ¿Qué es preservar? Evita, aunque se oiga feo, hermano, evita que haya pudrición. Y el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros permite que sucedan esas cosas. Vosotros sois la sal de la tierra. Usted y yo, como discípulos de Cristo, fíjese, hermano, tenemos el deber, esto no es optativo, tenemos el deber de ser sal, compartiendo el Evangelio, dando buen testimonio del reino de Dios. Fíjese, esto que nosotros estamos, ya sea que lo digamos con nuestras palabras, ya sea que se vea por lo que hacemos. Ayer me pasó algo, pasé a una tienda por aquí, estaba yo esperando a mis hijas porque tuvieron una reunión, fueron invitados a una actividad y bueno, estaba yo estuve esperando 4 horas y dije, Señor, qué paciente soy de veras, ¿verdad? Entonces fui ahí a un lugar, el tema es que en lo que estaba ahí haciendo unas cosas, saco mi teléfono y lo dejo ahí para sacar un dinero, un cambio. Y ya compré lo que iba a comprar. Mi hermano sabe qué compré, ¿verdad? Y el tema es que dejé esto ahí en el mostrador. Y estaban 2 muchachos ahí, una chica, un muchacho, intuí que eran novios, y se acerca el muchacho rápido y me dice, no se le vaya a olvidar esto. Y yo dije, híjole, se me olvidó. Yo dije, ¿por qué se me olvidó? Estoy enamorado, por eso se me olvidó, ¿verdad? Pero el tema es que se me estaba olvidando. Y ¿qué pasó con estos muchachos que me le entregaron? ¿Qué son? Son honestos, son honrados, ¿verdad? Y eso, ¿cómo se ve ahora en la actualidad? Se ve raro. Se ve raro, ¿verdad? O se me hace que le sobra mucho y no tiene necesidad. Y yo creo que, no, pues vieron mi teléfono, no, pues ni para qué, ¿verdad? Por el que te traigo es el iPhone, no sé qué, ¿en qué vamos? ¿En el 15 o el 10? No sé en qué vamos. Pero el tema es que el cristiano, ¿verdad? Que es sal, ¿sí? Es influencia y hace cosas que el común de la gente se le hace hasta raro. Y el raro muchas veces va de la mano con el que somos señalados. Es raro. Como que no entienden esa parte muchos. ¿Por qué? Cómo está la situación en estos tiempos, ¿no? Pero fíjese, dice ahí más adelante, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Sí?
La sal que usted y yo usamos en estos días, ahí si alguien quiere, fíjese, ahí no necesitamos en el mar muerto, no necesitamos flotadores, no necesitamos saber nadar, nada más ponte floquito y ya estás, bueno, floquito pero boca arriba, ¿verdad? Si no, de todas maneras te ahogas. El asunto es que es un lugar saturado de sal, no hay ningún tipo de vida, ni vegetal ni animal, fíjese, en el mar muerto. La sal que usted y yo usamos en la actualidad, fíjese, esa sal puede humedecerse, puede estar muy seca, pero no pierde su salinidad. La sal que hablamos, que se producía en los tiempos de Jesús, mucha de ella, no toda, pero mucha de ella provenía de este lugar. Porque es un banco y ha sido un banco. Yo dije, ¿por qué no se la han acabado? Es un tema de que eso sigue produciendo esa sal, provenía del mar muerto, y esa sal contenía, fíjese, contenía yeso y otros materiales, y estos al diluirse perdían sus propiedades, y aún su apariencia no es que se perdiese, pero sus propiedades sí. Entonces, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Usted y yo como cristianos somos esa sal, pero no podemos dejar de serlo y debemos, hermano, algo importante aquí. Tú puedes decir, bueno, yo sé que soy la sal de la tierra, soy esa persona que el Señor, con su ayuda, su Espíritu Santo en mí, debe de notarse esa diferencia, porque se sazona, genera la diferencia entre algo insípido a algo sabroso, a algo bien sazonado. Pero cuando habla del tema de lo insípido, hermano, cuando habla de esto, es porque el cristiano no está, escúcheme esto, no está cumpliendo su propósito. Se nos ve, venimos al culto, ahí le voy, venimos al culto, estamos en las actividades, unas que otras, no todas, pero hay algo aquí adentro que todavía no está haciendo su ejercicio, su efectividad, y no soy sal. Existe la sal, pero está insípida. Está la sal, pero está insípida. Y el Señor nos ayuda a entender, hermano, que podemos estar sin ser. ¿Sí me explico, hermano? Podemos estar sin ser. Fíjese, no sirve para nada, dice, no sirve más para nada, dice, sino para qué. Ahí está en su versículo, para ser echada afuera y hollada por los hombres. A mí me llama la atención cuando entendemos un poquito este versículo, porque dice, la sal no sirve para nada si no está siendo salada, es diluida. Sirve solamente para ser echada afuera y hollada, es decir, pisoteada por los hombres. Me llama la atención no solamente lo que sucede, sino quién lo hace y qué es lo que hace. Es pisada esa sal. Y cuando hablamos de eso, es tomado en poco, fíjese, hermano, por el tema de que no tomamos con seriedad muchas veces como cristianos, el estar comprometidos con el Señor, estar comprometidos con Él mismo, con su persona, con su mensaje. Somos cristianos carentes de compromiso, ¿verdad? Yo veo un ejemplo de eso y tengo que ser claro. Tenemos reunión de varones y hay algunos varones que sí de plano se atoraron, ¿verdad? Algunos nos agarró el diluvio de San Bartolo para acá y estuvo muy fuerte, ¿verdad? Y hay varones que pudiendo estar no vienen y es nuestra reunión. Tenemos que esforzarnos, hermano. Todos tenemos que esforzarnos. Todos estamos ocupados, pero hay que darnos tiempo para esas cosas importantes. No estoy diciendo que al asistir a una reunión de varones va a ser la diferencia, pero son cosas que notan, avisan qué está pasando con nosotros. Necesitamos esforzarnos, ¿verdad? Habrá infinidad de cosas que se nos pueden atravesar, pero esforcémonos, varones, mujeres, jóvenes ahorita no están, pero es para todos la palabra. No sirve, dice, más para nada, sino para ser echada afuera. Fíjese, vamos a Lucas 14, 34 y 35. Estos versículos, tanto en Marcos 9:50 como Lucas 14, 34 y 35, también hacen mención de la sal. Nosotros lo estamos viendo aquí en Mateo, sí, en el Sermón del Monte, pero se hace mención también ahí. Y Lucas 14, 34 y 35, alguien que tenga voz de predicador que lo lea, por favor. Gracias, gracias. Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. Si yo le preguntara, ¿sabemos qué es la basura? Sí.
¿Sabes qué es la sal sin su uso? Es basura. Y a mí, fíjese, cuando dice el que tiene oídos para oír, oiga, me está diciendo, si no hacemos las cosas bien, nuestro accionar sin Cristo, nuestra falta de testimonio, nuestra falta de compromiso, nuestra falta de esfuerzo por buscar al Señor, todo eso se traduce en que eso no sirve y es como para el muladar, es para tirarlo afuera, es para arrojarlo. Y dice, lo que me llama la atención, ni para la tierra. ¿De dónde venimos usted y yo? Del polvo, ¿verdad? Me llama la atención, fíjese, hermano, ni para eso. Está tremendo, hermano, ni para eso. Vamos al punto 2 porque pretendo acabar antes y sentarme 5 minutos, porque ustedes saben la fatiga del cristiano de repente, ¿no? Sirviendo como luz, dice el punto 2, sirviendo como luz. ¿Somos la luz del mundo? Ya lo regañé, ya se sintió. ¿Somos la luz del mundo o no? Amén. Sí, hay que decirlo. Tuvimos una reunión de oración. ¿Cuántos estuvieron en la reunión de oración, hermanos? En la reunión de oración de este miércoles, ¿sí? A ver, levanten su mano alta. ¿En qué quedamos en la reunión de oración? ¿Pueden bajarla? ¿En qué quedamos? Que vamos a glorificar a Dios, ¿verdad? Ya sea en un tiempo de alabanza, ya sea en una predicación, si se está dando una afirmación teológica correcta, podemos decir un amén, podemos decir un gloria a Dios, ¿sí? Entonces ahí le encargo, y ahí le dice al de al lado, pues ahí te encargo también, ¿verdad? Mateo 5, 14 al 16. Lo leo y si me hace favor me sigue con su vista. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿sí? Cuando hablamos de somos la luz del mundo, no vaya a decir, sí, y mi sede está en Guadalajara, ¿verdad? Sí, y el pastor general lo metieron por pederasta a la cárcel. No somos esos, ¿verdad? No somos esa luz de la que estamos hablando. Necesitamos saber, fíjese, hermano, yo sé lo que es la luz, yo entiendo lo que es la luz. Entiendo también que cuando llego en un lugar oscuro, prendo la luz y a mayor intensidad más alumbra, a menor intensidad, menor voltaje, menos alumbra, pero está alumbrando. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Bueno, ahí voy a lo siguiente. Fíjese, cuando hablamos del tema de la luz, también necesitamos, porque de acuerdo a lo que nos dice en estos versículos, dice, vosotros sois la luz, ¿de dónde? Bueno, entonces, ¿para qué necesitamos luz? ¿Qué hay en el mundo? Obviamente ustedes yo lo sabemos. Le voy a pedir un favor, quiero que lo escuche para no tardarle en esto. Voy a dar las citas bíblicas por los que están apuntando. Proverbios 4:19 dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Fíjese, ¿dónde hay que alumbrar? Dice Juan 12:35, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Y quién es la luz? Cristo. ¿Y qué somos nosotros? Hijos de esa luz, ¿sí? Efesios 5:11, escúchelo si es tan amable, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Por ahí estaba, ojalá y lo vea este video, un familiar que tengo, y nos enviaban de repente un mensaje de alguien que se estaba endemoniando, ¿verdad? Y decían que se manifestaba, y me mandaban el mensajito preocupado a mi familiar, se está manifestando en este horario en específico, y todos los días en este horario, y les avisa que se va a manifestar, y tienen apoyando ahí judíos, cristianos, y no sé qué tanta cosa más, y me lo enviaba para que yo también les apoyara, y me lo mandaba para que también hiciera lo mismo y estuviera orando, y dije, bueno, pero vi que al siguiente día me lo vuelve a enviar y dice, ya está a punto está avisando que se va a manifestar. Y yo le dije a esta pariente, le digo, bueno, ¿quién está haciendo esto? Y le empecé a ciertos cuestionamientos, ¿no? ¿Quién está haciendo esto? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Para qué tanta gente? Y hasta se me enojó mi pariente, ¿verdad? Se me enojó y ahí fue como muy, ¿cómo dice la palabra? Muy cortante en su respuesta. Bueno,
Pero cuando nosotros hablamos de la oscuridad, hermano, a mí me queda muy claro lo siguiente: la luz en las tinieblas resplandece, ¿verdad? Y entonces el que está en Cristo es nueva criatura y entiende la autoridad del Señor, que es del Señor, pero que está en su vida. ¿Cuántos necesita? ¿Cuántos se necesitaron para sacar una legión del Gadareno? Solamente Jesús. Solamente Jesús. Entonces, ¿cuántos cristianos se necesitan para un chamuco? Y luego ninguno, porque es el Señor del que hablamos, ¿verdad? Pero a veces nos hacemos unas bolas con estas cosas sin entender que el cristiano es luz, es la sal, es la luz. Y fíjese, el reino de las tinieblas, hermano, sigue en su vigencia todavía en estos tiempos, haciendo muchas cosas. Y el cristiano, bien, gracias, contento con ir el domingo a la iglesia, contento. Fíjese, hermano, no demerito, pero estoy explicando lo siguiente: el que yo venga a un culto de domingo, el que yo venga a una reunión de oración, incluso no me puede definir a mí que sea yo sal y que sea yo luz. ¿Qué es lo que define eso? Mi humillación delante del Señor todos los días, mi entrega del Señor todos los días, mi fe en Él todos los días, mi esperanza puesta en Él todos los días. Y el Señor, créame, hermano, cuando hablamos de que somos luz, fíjese, veamos nosotros que somos la luz. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Mateo 4:16, apúntele por favor. Mateo 4:16 versa así: el pueblo, fíjese, me llama la atención esto, tiene una palabra muy impactante: el pueblo asentado en tinieblas. Esto quiere decir que tenía ahí su casa, moraba ahí. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y dice: y a los asentados, nuevamente lo repite, no es que llegaste ahí, no, ahí vivía, ahí se vivía. Dice: y a los asentados en región de sombra de muerte, dice, luz les resplandeció. ¿Sí? Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece. Y lo hermoso de esto dice: y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién es esa luz? El Verbo, Jesucristo. Esto está en San Juan. Y Juan 8:12, que está ahí adelante, dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue. Ahí está el asunto. Partes medulares: yo soy la luz del mundo, el que me sigue. Ahora quiero aplicar el entendimiento en esto. ¿Qué es andar? ¿Se puede andar en tinieblas? Sí. ¿Qué pasa con una persona que anda en tinieblas, hermano? ¿Has intentado caminar? A mí me ha pasado en esos días oscuros y no prendo la luz, y que su servidor tiene que ir a una necesidad, y que me doy valor y no prendo nada. Ya nada más la hermana Betty oye ¡zas! ¿Ah? Y se levanta rapidísimo y me levanta, ¿no? Bueno, tampoco se da eso, pero ¿qué necesitamos hacer? ¿Quién de nosotros no tiene una lamparita ahí cerca? Por muy tenue que sea, nos sirve para alumbrarnos. La luz en las tinieblas resplandece. El Señor Jesús, que es la luz, resplandece. Yo, que soy su hijo, ¿qué? Resplandezco. Hace rato preguntaban por ahí, ya saben que uno las tiene que cachar al vuelo, ¿verdad? Alguien decía y hacía una pregunta que para nosotros puede ser obvia: ¿qué brilla? ¿La luna brilla por sí sola o le ayudan? Se refleja, ¿verdad? Y yo les decía, bueno, pero que sea luna llena y no cuarto menguante, ¿verdad? La luz en las tinieblas resplandece. Y hay una palabra que a mí me encanta en la función de la luz, cuando habla que la luz en las tinieblas resplandece. ¿Sabes lo que hace la luz? Cuando llega a un lugar, cuando se enciende el lugar que hay tinieblas, la palabra correcta es expele, expulsa, arroja las tinieblas. Ya no están más ahí, ¿sí? Fíjese, nosotros traemos la luz, esto hay que entenderlo. Nosotros traemos la luz, pero nosotros no somos la luz, ¿sí? Eso está entendido, ¿verdad? Ahora la pregunta es, a veces hay gente que esto lo malentiende o subestima. Si yo soy hijo de Dios, el poder de Dios está en mí, ¿sí? Si yo llego a algún lugar, traigo la autoridad del Señor, estoy humillado ante su presencia, le estoy buscando, ayuno. ¿Sí estamos ayunando? Va de nuevo, hermanos. Si estamos ayunando, bueno, le voy a encargar algo. Le voy a pedir un grande favor y usted va a notar la diferencia hasta en algo. Usted lo va a checar, hermano.
Si no, a partir de hoy usted me dice mentiroso. El día viernes que nos toca ayuno, esfuércese y ayunemos. Y cada que tengas hambre, acuérdate, tengo hambre, Señor, bendito sea tu nombre. Y empiezas a orar más, empiezas a adorar más, empiezas a bendecir a tu Señor, te abstienes de eso. Ya sabrás si le entregas en la comida todo el día, no lo sé, pero ayunas. Y te fijas en algo, ¿cómo va a ser tu manera de adorar ese día que estés ayunando y tu forma de adorar el día domingo? Fíjate en ese pequeño detalle, solamente en ese de muchos que hay. Es importante el ayuno, hermano. No está ahí anunciado nada más para que estemos enterados. Ahora yo le voy a comprometer delante del Señor. Hay gente que me dirá, si es que estoy enfermo y tengo otro detalle, ¿verdad? Habrá casos muy excepcionales, pero yo también sé que ha habido casos que aún con la excepción han dicho, Señor, yo tengo esto, pero en tu nombre lo hago. ¿Y qué cree? Han sido hasta sanados. Y no lo voy a hacer por eso como una condición, pero le voy a comprometer el día de hoy. ¿Cuántos vamos a ayunar el viernes? Si no lo vas a hacer, no levantes la mano. Y estos son temas de fe. Son temas de desafío, ¿sí? Hay que hacerlo con valentía, hermano, con enjundia. Muchas gracias. Y con los demás les volveré a preguntar luego, ¿sí? Hasta que la iglesia ayune. ¿Sabes que fe mueve el poder de Dios? ¿Sí? ¿Qué pasa si una iglesia está orando, está ayunando, está buscando a su Señor, está procurando al prójimo, está siendo poderosa en batallas? ¿Qué crees que pasa, hermano, con la iglesia? ¿Sabes lo que es una iglesia poderosa? ¿Qué es sal y qué es la luz? Es un dunamis, es poder de Dios. ¿Y qué hace la dinamita? Su servidor hace años tenía por ahí sus camioncitos, ya solo polvo quedó, ¿verdad? Pero iba a las minas de explotación y metían ahí la dinamita. Y tenía unos amigos por allá y yo quería ver cómo reventaba la dinamita. ¿Qué creía que hacían mis amigos? ¿Estás loco? Vente. Y nos poníamos atrás de las unidades. Yo luego pensé, un rocón de esos, ¿qué le iba a servir un camión? Dijo, iba a ser en vano, pero bueno. Y veía un tanto de lejos cómo reventaba la dinamita, hermano. La hemos visto en las películas. Yo la he visto tronar en vivo y a todo color. Y es impactante, hermano. El cristiano que busca al Señor y es sal y es luz, impacta. Impacta, hermano. Es poderoso en batallas. Mi pregunta es, las responsabilidades que tienen que ver conmigo como discípulo, ¿sí las estoy cumpliendo? ¿Sí está impactando mi vida? ¿Sí está haciendo eso? ¿O soy un membrete más de los muchos que nos decimos iglesia, pero que no somos legítimamente eso? Fíjese, reflejemos entonces a esa luz del Señor. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿sí? Y luego dice, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Yo he oído versiones de que el almud es la cama, de que el almud es una especie de recipiente, ¿verdad? Pero el almud, en lo que es el término que quiere hablar aquí, se le llama selemín. Selemín, en la Roma le llamaban modio, y era un recipiente para tomar medidas. ¿Se acuerda usted de los cuartos? Híjole, voy a hablar de algo que me voy a delatar, que ya estoy viejo. ¿Se acuerda de los cuartos? Era una medida en la cual se armaba una cajita, en lugar de tener ahí los kilos en la báscula, era una cajita de madera, ¿sí? Con su tapa abajo, y la llenabas a ras, y esa era tu medida de un cuarto, ¿verdad? En los tiempos de Roma, hermano, su medida, el equivalente al cuarto allá, se le llamaba modio, capacidad 8.7 litros. Y este recipiente se usaba para medir todo tipo de granos, en eso lo usaban. Cuando habla ahí del almud, está refiriéndose a uno de estos selemín o modio que tapaba la lamparita, la lámpara de aceite, y no dejaba que ésta alumbrase. El mensaje del Evangelio, hermano, el testimonio de usted y mío, nuestra vida en Cristo, no es posible ocultarla. Y hay una palabrita ahí que quiero mencionarle. No podemos andar, le llaman en secretismo. No podemos ser los cristianos de la secreta. Y hay gente que a la fecha pudiese ser que no nos conozca por ser cristianos. Nos conocerán porque somos los arquitectos, los profesionistas o profesionales en algo, que somos muy buenos en lo que hacemos en el trabajo, que somos muy buenas personas cuando convivimos con alguien en la escuela, cuando vamos por los hijos o cuando hay juntas, yo no lo sé.
Pero no es lo mismo conocer a alguien por buena. Fíjese, hermano, quiero dejar claro esto. No es lo mismo que se nos conozca por buenas personas que por ser cristianos. Hay una diferencia enorme. Hay gente mala, hay gente buena y hay gente seguidora de Cristo. Hay gente buena que va al infierno. ¿Sabías eso? Hay gente buena que va al infierno porque no ha hecho todavía ese compromiso con el Señor. Entonces, cuando hablamos de esto, no andemos en secretismo, tenemos que ser visible a todos los hombres, tenemos que ser esa sal que da sabor, tenemos que ser esa luz que alumbra a todos los hombres. Mateo 5:16, búsquelo por favor, y también si gustan apuntar, según 1 de Pedro 2:12. Mateo 5:16 dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y ahí viene el por qué es esto. Para que vean vuestras buenas obras y digan, qué buenazo es este amigo. Oye, se me hace que va a la iglesia aposento alto. Por eso es así. Son de esos que estorban las entradas de los carros, ¿verdad? Luego ya nos andan ahí moviendo de repente. Ya vamos, con la ayuda de Dios, y estemos pidiendo para que el Señor nos ayude con ese tema también, ¿sí? Para que sean, dice, para que vean vuestras buenas obras. Y esto es una adición, dice, lo repito, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿sí? Porque la gente no nada más le interesa saber del por qué la gente que hace buenas cosas las hace. La gente quiere saber por qué sucede eso. ¿Por qué es buena esta persona? ¿Por qué es diferente? La gente no nada más se da por enterada por lo bueno que son las buenas acciones que hay, ¿sí? ¿Ha visto a los youtubers que agarran y hacen inversiones o como le llamen y reciben donaciones? Empezaron de a poquito, les empiezan a enviar, reciben recursos y usan esos recursos para comprar alimentos, comprar cosas, y están ahí grabando a otras personas con sus medios electrónicos, y ya es una manera de ganar más recursos, que vengan más recursos y ayudar a otras personas. ¿Ha visto eso? ¿Eso cómo se le llama? Yo le podría llamar buenas obras. ¿Son buenas obras, sí o no? Pero hacer buenas obras, algunas buenas obras, ¿son indicadores de que se es cristiano? No, ¿verdad? No oculte mi fe. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Cuando dice vuestra luz, yo entiendo que es su luz y que esa luz está en mi vida. Entonces mi accionar delante de los hombres es llevar la luz. Entonces dice, ellos van a ver mis buenas obras, y hay una inercia en esto. La inercia es, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 1 de Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, me llama esto la atención al final de, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué es considerar? Hablando de buenas obras que otros hacen sobre nosotros, le voy a decir la palabra es que hacen un escrutinio, ¿sí? Escudriñar, es decir, ponen en análisis nuestras buenas obras para saber por qué lo estás haciendo, quién eres tú, por qué lo estás haciendo, qué vas a ganar de eso. Así somos, ¿sí o no? Así somos. Pero aquí dice la palabra del Señor que ellos consideran nuestras buenas obras, mantenemos nuestra buena manera de vivir delante de las personas. Hay gente que habla de nosotros como cristianos, ¿verdad? Yo me acuerdo que más de una ocasión y muchas veces, al hablar de cristianos, la gente habla de cristianos y confunde cristianos con testigos, con mormones, con luz del mundo, hacen una mezcolanza ahí sin que tenga su razón. Pero nosotros, como discípulos de Cristo, nuestras vidas van a ser expuestas y visibles a todos los hombres. Y muchos de nosotros lo que menos queremos es que la gente nos ande viendo, ni que estemos pasando por su báscula. Pero el cristiano, hermano, aunque no nos guste, así va a ser. Tenemos que ser pasados por el escrutinio o la manera de ver las cosas a su modo en un inicio de las personas, hasta que entiendan que lo que está moviendo a la persona o al cristiano a hacer las cosas no obedece a que seamos muy buenotes,
muy gentiles, muy donadores, muy generosos. Es algo más grande que está en nosotros, que moviliza todas esas cosas, ¿no? Somos expuestos delante de los hombres para que puedan ser testigos de ese poder y beneficio del Evangelio. Y lo hermoso de esto es que al ser sal y al ser luz, aquí, por eso el interés de que el Señor deje esto en nuestros corazones. Aquí el interés, no el principal, sino el único que debe de ser, es que Dios sea glorificado. Al ser yo sal y al ser yo luz, Dios es glorificado. Por eso deja plasmado aquí y le interesa que yo lo entienda, para que lo viva, para que lo sea, y entonces Dios es glorificado. Fíjese, al ser yo luz y Dios es glorificado, fíjese, todo el poder, todo el amor, toda la bondad y toda la misericordia le pertenecen al Señor. Cuidado si después de que yo sea luz me baja tantito la pila y digo, tuvo que ver algo conmigo. Cuidado. A veces nos descuidamos, ¿verdad? Yo pregunto, aquellos evangelistas que hemos oído mucho de eso con predicadores en Estados Unidos, algunos que se usaban mucho las radiodifusoras y luego las televisiones, todas estas cadenas de televisión, y eran grandes evangelistas. ¿Se ha fijado usted que de repente alguno de ellos se descuidó y se metió en problemas de faldas, ¿verdad? ¿Y qué pasa con él en los medios? No sé si han oído por ahí, bueno, yo sé que ustedes son santos y no ven teléfono ni nada, pura Biblia, pero no sé si oyeron por ahí de una película de la Cenicienta, Blancanieves, ¿no? Blancanieves. Y no sé si ustedes han escuchado por ahí que hubo una artista que protagonizó ahora Blancanieves, pero le ha llovido sobre mojado. Y hasta por su color de piel, hasta por cómo gesticula, por un montón de cosas, pero lo han tirado durísimo, ¿verdad? Que han creado en ella mala fama y le están cargando platos que no ha roto ni visto en su vida, ¿verdad? Y a mí me pone a pensar en estos predicadores que cometieron un error, se metieron con alguien que no, ¿verdad? Y todo eso es expuesto. ¿Qué ha pasado con ellos en los medios? Duro con él. ¿Y quiénes son los que más duro le han dado a este tipo de personas? ¿Cómo dijiste, Melito? La iglesia. La iglesia. Duro con él. Ese pecador incircunciso. No vayan a decir como la viejita que yo oí, ojalá y se esté pudriendo en el infierno. Así dijo una señora de su ex esposo, ¿verdad? Híjole, estuvo duro ese argumento que escuché, y luego lo gritó, y yo iba acá adelante y lo gritó y me llegó en todas mis oíditos. Bueno, nosotros, fíjese, hermano, esto que le estoy comentando que ha pasado con estas personas, ¿verdad? No nos descuidemos. El que cree estar firme, ¿qué? Mire que no caiga, ¿sí? 2 Corintios 3:2 dice, fíjese, aquí lo importante del ser sal, ser luz, ¿sí? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas. La razón del por qué yo debo de ser sal que no se diluye y yo debo de ser luz que alumbra a todos los hombres, fíjese, es porque yo soy una carta abierta. ¿Cómo dije? Y no se refiere a las que usted usa para que el naipe, y yo sé que luego necesitamos tropicalizar. No, ¿qué es una carta abierta? ¿Se acuerda cómo se sellaban las cartas antes? ¿Sí? Con sellos, ¿verdad? Algo así que secaba y permitía saber si se violaba la seguridad de esa carta. Se abría la carta y tú podías leerla. Nuestras cartas, dijo aquí el apóstol, sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Y dice aquí 2 palabritas, dice conocidas y leídas. Esto habla de su existencia y su contenido. El que es sal y el que es luz se debe de saber, se nos debe de conocer, fíjese, hermano, se debe de conocer de nuestra existencia y se debe de conocer quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos entonces luz para el mundo. Y dice, por todos debe de ser conocido y leído, y me encanta lo que dice, por todos los hombres.
Un cristiano no debe de ser conocido por algunos sí y algunos no. Toda persona que esté cerca de nosotros, si somos aquello que decimos ser y que debemos ser, debemos de ser conocidos por todas aquellas personas que estén cerca de nosotros. Pasamos al otro. Dice Jesús, ¿qué dice ahí? Enseña sobre la ley. Ay, hermanos, cuando uno se pone ahí a leer algunas cosas y meditar, ¿verdad? ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? Mi hermano Jorgito, sabemos lo que es la ley, ¿verdad? La ley luego es hay que estar al tanto, ¿eh? Estemos orando ahí, gracias a Dios por mi hermano Jorge. Tuvieron por ahí una situación en la semana. ¿Cuándo fue? ¿Ayer, antier? Jueves, ¿verdad? Y gracias a Dios, Dios guardó a la familia y todo lo demás. Estemos orando, Dios es bueno. Pero ha oído esto que dice: yo ya no me cuido de los que buscan mis cosas, me cuido de los que están para protegerme. ¿Ha oído eso? ¿Sí lo ha oído? Bueno, en términos de la ley, fíjese, si usted y yo nos vamos de Mateo 5:17 y nos fuéramos hasta el 7:12 del mismo Mateo, hablando del Sermón del Monte, todo esto nos habla de principios que tienen que ver con la ley, que tienen que ver con temas del gobierno en la vida, pero el gobierno en la vida del creyente. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? En esos del 5 al 7, en cuanto a los capítulos, nos habla de cómo relacionarnos con Dios. El Sermón del Monte, si lo resumiéramos, nos habla de 4 cosas en resumen: cómo relacionarse con Dios, nos habla de cómo vivir en esta tierra, nos habla de cómo relacionarnos con nuestros semejantes y nos habla de cómo le hacemos para llegar al cielo. Eso es el resumen del Sermón del Monte a grosso modo. ¿Sí? Relacionarnos con Dios, nos habla de cómo vivir aquí, nos habla de cómo relacionarnos con la gente con la cual estamos aquí y nos habla de cómo podemos llegar al cielo. Pero las leyes, si yo hablase del concepto de lo que es la ley, es el conjunto de órdenes y mandatos que no están para, esto es la ley, hay que cumplirlo. Sí, échenle ganas ustedes, yo voy a agarrar otro camino por acá y no pasa nada. ¿Qué pasa con la ley? En su aplicación. Tiene que haber conocimiento de la ley, pero tiene que haber una aplicación para aquel que infringe la ley. ¿Qué pasa con aquel que cumple la ley? ¿Qué pasa si no pagas tu luz? Bueno, aquí no, porque ustedes yo creo que son privilegiados con el gobierno, tienen por ahí algún acuerdo, luego me dicen cuál, porque allá en mi pueblo bicicletero no se paga la luz, llega tu día tope, pasa el siguiente día y te la cortan. Y tengo que ir a que me reconecten y aparte pagar a mi adeudo, ¿verdad? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué son tan malos? Ya no puedo ver mi comedia japonesa. Cualquier similitud es mera coincidencia, ¿verdad? Ya no puedo usar el internet para ver mis estudios bíblicos. Pues si no pagamos, nos atenemos. ¿Qué pasa si nos cruzamos el alto y adelantito está el de tránsito y está en la moto, verdad? No, pues si no va en la moto, si está parado, vámonos, Señor, en tu nombre, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Nos tenemos que detener. ¿Por qué? Sí, porque nos van a infraccionar, nos la van a aplicar, ¿verdad? ¿Qué pasa si aparte de cruzarme el rojo, me echo a correr y aquel me tiene que alcanzar? ¿Cómo me va a ir? Me va a decir: mi hijito, ¿qué hiciste? No lo vuelvas a hacer, ya vete. ¿Qué nos va a pasar? Bueno, tengo que decirlo, o nos aplican la infracción o nos sacan mordida, ¿verdad? Bueno, aquí nadie da mordida, ¿verdad? Pero bueno, no, nadie, ¿verdad, hermanos varones? Nadie. Bueno, las leyes son conjunto de órdenes y mandatos, no están a discusión, simplemente se obedecen. ¿Estamos? Si hablamos de la ley del Señor, estaba para eso, simplemente se obedecía. La infracción de la ley merece castigos, merece sanciones y lamentablemente ninguna ley puede cambiar. Fíjese, hermano, a pesar de la ley, ninguna mente puede ser cambiada, ¿sí?, aunque haya amenaza de castigo. Y a eso en el tema humano se le llama reincidir, ¿verdad? Ustedes han oído de cuando llevan a alguien a la cárcel porque cometió un delito y está allá en la cárcel. ¿Cómo le llaman a esos lugares?
Sí, la manera pomposa de decirlo. Centro de Readaptación Social Santa Marta, Catitla Beach. Bueno, Beach no dice, ¿verdad? Centro de Readaptación Social. La pregunta es, en la gran mayoría de los casos, ¿sucede la palabra readaptación? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando dicen que ya se porta bien y todo eso? Ya se vuelve ya se regeneró. Hay una palabrita que usan mucho, se reinsertó en la sociedad. Bueno, tú sabes de esas cosas, Miguelito. Se reinsertó en la sociedad, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa? A los meses, a veces días, el cuate ya llegó de nuevo, pero se estaba portando bien. ¿Le ayudó el lugar? No le ayudó, porque el ser humano, su mente va de continuo al mal, así haya sanciones. Mateo 5:17, búsquelo por favor. No penséis, dijo Jesús, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Si yo lo leyese en una versión un poquito más entendible, dice, no crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles, aquí está el sentido de lo que dijo Jesús, vine a darles su verdadero valor. Abrogar es quitar, abrogar es destruir, abrogar, su significado es hacer pedazos. Cuando dice, no vine a abrogar la ley sino a cumplirla, y cuando dice vine a cumplirla, tienen que pasar tres cosas, hermano. Cuando Jesús dijo, vine a cumplir la ley y no vine a abrogarla, número uno, vino a llevar a cabo todas las demandas de una obediencia, pero de manera perfecta. Es el único que podía hacer eso. La número dos, vino a dar una interpretación nueva y acertada de lo que era la ley. Y número tres, puso fin a las leyes ceremoniales y rituales. ¿Qué pasaría si estuviéramos todavía en esos tiempos, hermano? Aquí olería sangre, olería carne quemada, tendríamos aquí un montón de, muchas cosas. Alguien dijera a los que les gusta la carne, pero habría mucha carne, pastor. No, esto era un grande problema, no habría manera. Una de las cosas, Jesús vino a poner fin a todas esas leyes ceremoniales y rituales. De estas tres, fíjese, de estas tres que le menciono, tal pareciera que Jesús sobre todo le dio énfasis al segundo concepto, dar una interpretación nueva y acertada. Y eso no es abrogar, eso no es destruir, es darle su verdadero valor. ¿Cuáles son los libros del Pentateuco? Por ahí alguien se fue en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? No, Pentateuco, 5 libros, Mateo, Marcos, Lucas, no. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En hebreo le llaman chumás a eso quiere decir quinto. En el Pentateuco, en el griego, le llaman 5 rollos. En la Torá le llaman en hebreo instrucciones, ¿sí? Le llaman instrucciones. ¿Por qué? Porque su propósito es instruir. Fíjese, pero para los judíos, por cierto, y en un comentario, es insultarle y llamarle a la Torá Nuevo Testamento. Para ellos es una agresión llamarle Nuevo Testamento al Torá. ¿Por qué? Porque esto implica que para ellos nada más hay un testamento, no hay más, ¿sí? Entonces les agredimos. Cuando le evangelices a un judío, no hables de Nuevo y Viejo Testamento, llega por otro sentido, ¿no? Otra forma, por cierto, y en comercial. Ahí aparece en pantalla, si me ayudan, ahí dice Torá, y de ahí viene Mishnah, Gemara, Midrash, viene Kabbalah. Son un ejemplo de muchos, que es el Pentateuco, están los 5 libros en el Viejo Testamento, es el inicio, ¿sí? Y fíjese, de ahí, mucho de esto que habla del Mishnah, Gemara, Midrash y todo esto, es que son formas de plasmarlo, pasarlo de lo verbal a lo escrito por temas de carácter histórico, por temas de carácter opresión de otras naciones. Tenían que plasmarlo porque los maestros no sabían si iban a vivir, entonces tenían que hacer ahí adecuaciones. Y de ahí, cuando ya hubo tiempos de paz, tiempos de tranquilidad, volvieron a compilar, volvieron a juntar, y lo que es llamado ahora el Talmud. Y hay 2 Talmud. Bueno, no me meto mucho en eso porque si no acabamos, pero hay uno que creen más o se profesa más, que es llamado el Talmud de Babilonia, ¿sí? Pero cuando hablamos de esto, fíjese, hermano, cuando hablamos de esas leyes, de eso, fíjese, hermano, estamos hablando, nosotros a la fecha tenemos 66 libros, ¿verdad? En la Biblia, y esos son, y así se van a quedar. Mateo 5:18, escuche esto, por favor, y aparece también en pantalla, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Qué dice? Hasta que todo se haya cumplido. Y va de nuevo.
porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, ¿de qué? ¿Pasará de qué? Pero no que la ley ya no. La ley todavía está ahí, ¿sí? Es nuestro ayo, ¿sí? Es aquello que nos avisa de lo que se trata, de lo que fuimos librados, de la situación en la que ahora estamos, que es una situación nueva, es una situación de bendición. Y cuando dice, la ley no deja de ser hasta que dejen de ser el cielo y la tierra. ¿Cuándo dejará de estar en vigencia la ley? En el conocimiento y ahora en esa vida nueva en Cristo. ¿Cuándo? Cuando ya dejará de ser, cuando ya no haya cielo y ¿qué? Ya no haya tierra. Entonces todavía existe esto. ¿Qué es la J ahí? Ni una J llamado Yod en la letra del alfabeto griego. Es un trazo para el griego delgado y con un tracito arriba. Y que nosotros es muy común y está muy relacionado con lo que nosotros tenemos. Y la tilde es una diminuta marca que tal pareciera un pequeño acento incluso en el castellano, que son las expresiones más pequeñas de lo que es lo escrito. Dice, ni las cosas, esto quiere decir, ni las cosas más insignificantes que tú veas escritas en la ley o que el judío expresase verbalmente dejarán de ser, y esto puede ser hasta que haya pasado el cielo y la tierra. Y ya cuando pasó que ya no está el cielo y la tierra, ¿qué pasa entonces? Ya estamos con el Señor, ¿sí o no? ¿Ya para qué queremos eso? Y no me alcanzó el tiempo, ¿verdad? Bueno, ahí le va, quiero que escuche esto, fíjese. El Nuevo Testamento, usted y yo estamos bajo la gracia, ¿sí? Sí, el Nuevo Testamento no reemplazó y no anuló el Antiguo Testamento, no lo anuló, ¿sí? Bueno, hablemos de una palabra que se llama cumplimiento, ¿sí? Cuando hablamos de cumplimiento es algo que terminó, que ya está hecho totalmente, que ya se llenó. Y habla entonces de que Cristo es el cumplimiento. Fíjese, hermano, hay que entender esto porque esto es hermoso entenderlo. Cuando hablamos de que el Señor vino a cumplir, ¿verdad? Y que el Señor dice que Cristo es el cumplimiento de la ley en todos los sentidos. No nada más es decir, sigue la ley y ahí está y ya se abrogó. No, Jesucristo, su misma persona. ¿Quién es Jesucristo? El Cordero Pascual, ¿sí? Aquel que vino a morir por nosotros en la cruz. Su presencia, su ministerio, todo lo que hizo Él y lo que Él es y representa, vino a cumplir la ley. No vino a derogar nada, no vino a abrogar nada. Su presencia misma, su ministerio vino a cumplir la ley de tres maneras: en la ley moral, en la ley ceremonial y en la ley judicial, que todo eso es ley. Ley moral, ley ceremonial, ley judicial. Entonces todos los requisitos ceremoniales de esa ley mosaica están cumplidos en Cristo y ya no hay necesidad de que sean cumplidos por nosotros. ¿Cuándo los íbamos a cumplir? La respuesta es nunca. Cierro con Colosenses 2, 16 y 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Dice, pero el cuerpo es Cristo. Gracias. Pero el cuerpo es Cristo. Y voy cerrando aquí. Mateo 5, 19, si gusta levantarse. Mateo 5, 19. Mateo 5, 19. Si es tan amable, escúchelo. No se me relaje tanto porque me interesa mucho dejar esto en su corazón. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado. Fíjese, en el reino de los cielos. Cuando voy al griego y dice muy pequeño es el agistos, será alguien literal, hermano, literal será pequeño en el reino de los cielos. Y dice del griego kaleo, hablando de será llamado. Será, fíjese, en el reino de los cielos, por eso es algo sensible para los que hablamos de la palabra y enseñamos la palabra. Fíjese, cualquiera que quebrante estos mandamientos y enseñe así las cosas quebrantadas o mal hechas a los hombres, será llamado pequeño, ¿sí? Y será muy pequeño será y será llamado en el reino de los cielos muy pequeño. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, es decir, de manera correcta, será llamado grande. Cuando me voy al griego, el concepto es enorme, abundante, fuerte,
en el reino de los cielos. Pero por eso, si alguien obedece uno solo de los mandatos de Dios, aún el menos importante será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer, pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios. ¿Sabes tú que en el reino de los cielos habrá rangos? Y no por el tema que nos ocupe de, qué importante es este o aquel. Habrá grados de recompensa. Y mi pregunta es, ¿para qué tendremos recompensas diferentes? Allá habrá el supermercado para cambiarlo, para catafixiarlo, para hacer un trueque. ¿Por qué habla de diferentes premios en el cielo? ¿Qué va a haber con esos premios? ¿Qué va a haber con esas moradas? ¿Verdad? Yo entendía una cosa hace muchos años. A algunos les encanta invertir aquí y no es malo hacerlo, pero se descuida el invertir allá por invertir aquí. ¿Y cuál es la inversión de las inversiones? ¿Cuáles son los premios de los premios? Dice, donde la polilla ni el orín corrompen, donde ahí no se va a desaparecer, no va a ser como la bolsa de valores. ¿Alguien ha llegado a invertir ahí? Cuando de repente la palabra que usan se desploma y todo lo que metieron, hay gente que se ha suicidado por eso, ¿no? Nosotros busquemos con la ayuda del Señor ser sal, ser luz, y que entendamos que el Señor vino a cumplir con todo esto para que andemos, como dice Mateo 5:20, ¿sí? Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y la justicia aquí se llama rectitud. Ese es el significado en el griego. Necesitamos ser rectos en toda nuestra manera de vivir y que el Señor permita que sea de esta manera. Vamos a orar, hermanos. Amén. Bendito Dios, te adoramos en esta tarde ya. Te bendecimos con todo el corazón. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque en nosotros, Señor, te rogamos que permitas que ese querer como el hacer sea un diario accionar en nuestra vida y podemos hacer las cosas siempre a tu manera, a tu voluntad. Te ruego por cada uno de mis hermanos, bendícenos a todos, Señor, guárdanos del mal, Señor, en todo tiempo, permítenos ser cristianos legítimos, que te amen con todo el corazón y permítenos, Padre, no solamente vivir en ti, sino disfrutar tu presencia, hablar contigo, añorarte cada día, Señor, y dejar que tú, mi Dios, vayas moldeando nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, todas las cosas donde estamos y nos desenvolvemos, tú seas el centro, seas el piloto, seas el que gobierna y que en todo, Señor, tu nombre siga siendo solamente, únicamente glorificado. Te damos gracias por ello. Algunos de mis hermanos salen, otros continuamos adorándote. Te rogamos, Señor, que tu grande amor, la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo Espíritu sea con todo aposento alto. Y el pueblo de Dios dice: amén. Démosle una ofrenda de palmas fuerte al Señor, hermanos, con todo el corazón. Gracias.